La siguiente participante, le agradecemos su presencia, es la licenciada Lara Rodríguez Elizabeth. Si es tan amable, por favor, licenciar eso. Tiene usted el uso de la palabra conforme al formato establecido, hasta por 5 minutos, agradeciendo su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias, senadora. Para dar respuesta sobre la idoneidad de esta candidatura, quiero compartirles, respetables senadoras y senadores, lo siguiente. Nací en la ciudad de Oaxaca, soy mujer y soy hija de campesinos. Me he negado a vivir el destino marcado por la marginación, la discriminación, la exclusión. Esta ha sido mi lucha, mi vida, mi proyecto. La defensa de quienes más lo necesitan se puede llevar a cabo desde distintas trincheras. Por ejemplo, se puede hacer desde un escritorio. Mi apuesta es diferente. Mi propuesta es ir de la mano con la gente codo a codo, a ras de suelo. He hecho mía las palabras de Desmond Tutu, que cito: para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Eso quiero para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este caminar, cerca de las víctimas, tengo experiencia acompañando historias que apabullan y que estrujan el corazón. Ofensas a las que no soy inmune y por las que seguiré luchando. Desde personas migrantes que abandonan su lugar de origen presas del miedo y con el deseo de mejores circunstancias de vida. Mujeres golpeadas, violadas, abandonadas y discriminadas. Niños y niñas que a su corta edad han vivido lo que nadie merece vivir. Especialmente me duelen las historias de tortura, los crímenes de odio, como los feminicidios, los miles de desaparecidos, la trata de personas, la discriminación de comunidades indígenas, el tóxico ambiente del sistema penitenciario y la intolerancia hacia los integrantes de la comunidad LGBTI. Para detener tanta indignidad, debemos asegurar libertades con marcos legales convenientes. Estas experiencias vividas han dejado huellas inscritas en lo más profundo de mí, por lo que he trabajado con pasión profesional de tiempo completo los últimos 11 años de mi vida. Esto responde a la pregunta sobre por qué considero que puedo encabezar los esfuerzos institucionales de la CNDH, siempre del lado de las víctimas, por encima de los prejuicios de aquellos que piensan que solamente la Comisión defiende delincuentes. Quiero enfatizar la relevancia de la autonomía que el Estado confiere a algunos organismos por la innegable importancia de las actividades que desempeñan, así como por la necesidad de que mantengan una capacidad crítica y una sana distancia del poder que no se acomode a los acuerdos y circunstancias políticas, ni a lo que el gobernante en turno le convenga. Cuando llevas años dedicándote a la defensa de los derechos humanos, sabes que esta es la principal fortaleza de la CNDH, que es irrenunciable, y a ella me comprometo a defender sin titubeos, sin reservas. De igual manera, cuando has vivido el día a día de la defensa de las víctimas, comprendes que autonomía no significa estar peleado con las autoridades, ni solo dedicarse a cuestionar sus procedimientos. A muchas víctimas hemos podido darles mejores opciones de vida o libertad a través, sí, de la insistencia en la legalidad, pero también del diálogo responsable y respetuoso y la persuasión inteligente con los distintos niveles de gobierno. Entender el valor de la solidaridad,
de la sororidad y hacerlas institución debe ser la ruta por la que marche la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los gobiernos, es tener un mismo propósito, un mejor país, basado en el respeto a los derechos humanos. El trabajo debe ser en equipo, o vamos juntos o no lo conseguiremos solos. A la defensa de los derechos de todos y todos he decidido dedicar mi vida. Para las víctimas, toda mi empatía, acompañamiento y coraje para emprender juntos, hombro con hombro, las batallas que sean necesarias. No quiero terminar sin agradecer a cada uno de los cientos de personas, organizaciones e instituciones de todo el país, de diversas tendencias y preocupaciones pro derechos humanos, que nos han expresado su apoyo. Muchas gracias, senadoras y senadores, por escucharme. Gracias, licenciada. Lara, la pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Considera que la política de austeridad implementada por el gobierno federal tiene un efecto regresivo en el ejercicio de los derechos? Por ejemplo, como en el caso de las estancias infantiles. El caso práctico, que es más bien una pregunta, ¿considera necesario iniciar el debate de una comisión de la verdad en México sobre la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país? Tiene hasta 4 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Aplicar los recursos de una institución de manera muy responsable, por supuesto que es muy importante. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nosotros haremos de manera muy responsable, por supuesto, los presupuestos. Obviamente se van a trabajar de una manera muy responsable. La política de austeridad que está aplicando esta cuarta transformación, a mí me parece que habría que revisarla muy bien, habría que saber en dónde se están, obviamente, haciendo recortes presupuestales y, sin duda alguna, si es necesario que la Comisión Nacional levante la voz relacionada precisamente con los presupuestos, porque posiblemente se están afectando algunas áreas de la sociedad, sin duda alguna, tendremos que levantar la voz al respecto. Si considero que esta crisis humanitaria, perdón, no entendí bien su pregunta. ¿Se considera necesario iniciar el debate de una comisión de la verdad en México sobre la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país? Sin duda alguna, la justicia transicional nos habla de comisiones de la verdad. Y eso es muy importante, que se generen políticas públicas derivadas de la política transicional para precisamente llegar a la verdad. Y uno de los 4 cánones de la política transicional es precisamente la verdad, la justicia, la no repetición y, por supuesto, también la indemnización a las víctimas. Entonces, a mí me parece que sí es importante que se pudiera atender desde el punto de vista de una comisión de la verdad, porque los mexicanos tenemos, obviamente, hay un derecho humano que tienen todos los mexicanos, que es el derecho a la verdad. Gracias, licenciada. Senadores. Gracias, bienvenida. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, tiene que contestar. ¿La respuesta es sí o no? Perdón. A ver, le explico. Hemos desarrollado una serie de indicadores. Las organizaciones de la sociedad civil nos hicieron llegar algunos materiales, lo discutimos en las comisiones y le vamos a leer una serie de preguntas. Subrayo que el carácter dicotómico de la respuesta no quiere decir que no vayamos a buscar información. Lo que genera la respuesta es un compromiso, Claro. ¿no? Público, y sobre todo en caso de ser así designado, ¿no? Entonces usted tendrá que respondernos, ¿no?, sobre la pregunta que se le van a formular. Sirva la explicación para otras personas que aquí están y que van eventualmente a pasar en otro momento. Entonces le pregunto en carácter de idoneidad, ¿no?
¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? Nunca, no, ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? no, ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? no. Por su respuesta, muchas gracias. Maestra, acá estoy. ¿Cuenta con independencia político-partidista, maestra? Por supuesto, ¿Cuenta con independencia religiosa? por supuesto. Muy bien, profesor. Maestra, gracias. ¿Idoneidad también? Hay que pararle ahí. Perdón. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros nos toca preguntar sobre los indicadores de probidad. Entonces, me gustaría que nos respondiera si usted, en caso de ser electa, está dispuesta a hacer pública su declaración 3 de 3. Por supuesto. ¿Usted ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, ¿Ha sido señalada o denunciada o cuenta con alguna sentencia condenatoria por incumplimiento en materia de obligaciones alimentarias? no, ¿Y ha hecho usted alguna declaración pública o en redes sociales en contra de los derechos humanos de las mujeres? nunca. Gracias. Bien, en materia de su experiencia, Isabel, ¿está usted comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a los derechos humanos? Por supuesto. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? Sí. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Claro que sí. ¿Algún otro senador, senadora que desea hacer uso de la palabra? Senadora Néstor. Y yo. Si les parece, por favor. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el papel de la CNDH en caso Iguala, Tlatlaya, Nochistlán y Tanahuato? ¿Cómo fortalecería el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria? Gracias. Licenciada, bienvenida. Pues bueno, a mí me gustaría que nos hablara un poco de su experiencia como defensora de derechos humanos, de manera breve, pero algo que nos permita conocer un poco sobre esto. Gracias, bienvenida. En 2012, usted buscó ser candidata del PAN a la presidencia municipal de Loma Bonita. No ganó, pero fue regidora. ¿Usted alguna vez militó en ese partido, renunció? ¿Nos puede explicar cuál fue la situación en ese contexto? Le quisiera preguntar su opinión. ¿Qué opinaría que antes de iniciarse el proceso de designaciones de este organismo autónomo, un ministro oculto lleva a una candidata o un candidato a reunirse con el presidente de la República y le pidiera a dicho presidente que designara a su persona candidata a dirigir un organismo autónomo cuya designación, por cierto, constitucionalmente y al menos formalmente, no interviene el presidente? ¿Cuál sería su opinión? Y terminaría. Usted ha trabajado mucho el tema de migrantes. Sí. ¿Qué opina de la actual política de contención a migrantes? Y si fuera presidenta de la CNDH, ¿qué haría con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tiene facultades constitucionales para lo que está haciendo en esa labor? Por sus respuestas, muchas gracias. Elizabeth, ¿qué pasaría si una niña de 14 años tuvo una relación sexual con su novio, no utilizó ningún método anticonceptivo, quedó embarazada, acude a la Secretaría de Salud, le niegan la interrupción legal del embarazo, inmediatamente mandan llamar al obispo, al padre, y esta chica alega que no fue atendida por la Secretaría de Salud?
y finalmente tiene que continuar con el embarazo. ¿Cuál sería su postura? Y quiero saber, además de esta respuesta, ¿cómo vendría su recomendación? ¿O qué hubiese hecho usted en su lugar si hubiese habido tiempo para que interrumpiera su embarazo? Y lo otro es que usted menciona la sororidad como una característica fundamental de su actuar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué relación hay de la sororidad con la gestión pública? Por favor. Bien, licenciada, la última pregunta le cuestioné acerca de si ha tenido usted aportaciones en el campo de derechos humanos. Me gustaría que me especificara cuáles son. Licenciado, buenas tardes. ¿Cuál de sus 3 ejes de acción que propone en el plan de trabajo considera usted el más importante? Gracias. Ojalá y nos pueda contestar a todos. Maestra, tuvimos el caso de los 43, tuvimos el caso de Atenco, tuvimos el caso de Tlatlaya, y siempre las recomendaciones anteriores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron tardías. Hoy, si usted tuviera esa oportunidad, ¿cuáles serían los criterios con que usted manejaría las recomendaciones cuando se presentaran, que esperamos que no se vuelvan a representar ese tipo de casos? ¿Qué actitud tendría usted para situaciones de este tipo? Gracias. Yo quisiera preguntarle, licenciada, es sin duda público que tiene usted una cercanía con el padre Solalinde, a quien yo reitero mi respeto y mi reconocimiento por su trabajo social. Pero hemos dicho de manera sistemática que es necesario que haya una autonomía para la o el presidente de la CNDH, que este país necesita contrapesos, que es necesario que la CNDH, cuando hace bien su trabajo, pues lamentablemente lo que hace es enmendarle la plana al gobierno, ¿no? Decirle al gobierno, a alguna autoridad, estás haciendo mal o estás violando un derecho humano. Y como es pública, digamos, esta cercanía con el padre, yo quisiera preguntarle, ¿cómo podría usted garantizarnos ambas autonomías? O sea, ¿cómo poder hacer público, hoy que tenemos la oportunidad y que, diría yo, tiene usted el derecho de decirlo, cómo poder generar en nosotros la certeza de autonomía de una religión o del mismo gobierno federal? Yo, mi lado feminista me genera mucha felicidad suponer, digamos, que una mujer pueda estar en condiciones fuertes de estar en una pelea. Solamente hay 12 de los 57, solamente 12 mujeres, ¿no? Entonces sí quisiera, me parece que valdría mucho la pena, ya teniéndola aquí, licenciada, que nos pueda permear esto, que además pues leemos en columnas, sabemos todos los días, los integrantes de ambas comisiones lo tenemos muy claro. Creo que sería una muy buena oportunidad para usted hacérnoslo saber, verbalizado de su persona, agradeciendo su presencia. Sabemos que solo son 4 minutos, ojalá y, como dice la senadora Marta, nos pueda dar respuesta a todos. Gracias. Muchas gracias, senadora. Voy a empezar por esto último, también contestando la pregunta del senador Icaza. La verdad es que me da gusto que me hayan hecho esta pregunta, porque es la oportunidad precisamente para poder explicar esa parte. Alejandro Solalinde es mi amigo, tal vez mi compañero de misión, tal vez también. Y obviamente nunca voy a negar una relación de amistad que tengo con él. Pero así como él, muchos defensores de derechos humanos con los que yo he caminado en estos 11 años de mi vida, son los que se han sumado precisamente a apoyar esta propuesta. No nada más él, varias organizaciones, instituciones también apoyan este proyecto. Tengo clara que quien decide el próximo o la próxima, la persona de quien va a ocupar la CNDH, son ustedes, es esta soberanía.
Y por eso yo vengo a someterme al escrutinio de esta soberanía. Solalinde no decide. Quienes deciden son ustedes. Y si en algún momento dado también estuvimos con el señor presidente de la República, fue solamente un saludo y fue que obviamente él me presentó al presidente. Pero el presidente también tengo claro que él no manda en este Senado, quienes mandan son ustedes. Y por eso me dediqué durante varios días, a buscarlos a cada uno de ustedes para poderme presentar y mirarlos a los ojos y decirles que una servidora aspiraba a presidir la CNDH. ¿Cómo garantizo la autonomía? Lo voy a garantizar con mi trabajo. Lo voy a garantizar, por supuesto, dando respuesta a las víctimas, porque creo que somos más autónomos cuando damos respuesta. Somos más autónomos cuando caminamos del lado de la gente. Somos más autónomos cuando caminamos a ras de suelo con la gente. Me parece que eso es muy importante. Pero también tengo claro que la autonomía no es confrontación. Tenemos que tender los puentes y los canales necesarios para ayudar a las víctimas. No es para apoyar a un gobierno o un partido, es para apoyar a México. Las víctimas son las que necesitan de este quehacer democrático con el cual ahorita estamos platicando. A mí me parece que la autonomía la garantizamos todos los días caminando con las personas. ¿Cómo garantizo? Dando respuesta. Esa es la situación. Mi respeto para todas las personas que, obviamente, y mi gratitud a todos los que han apoyado. Solalinde es solamente una parte. Yo obedezco a mi conciencia y estoy enmarcada, por supuesto, por los marcos legales simplemente. Atiendo a mi conciencia y garantizo precisamente autonomía. Señor senador Álvarez y Casa, efectivamente contendí por el Partido Acción Nacional, fui candidata ciudadana. No milité, yo agradezco por supuesto que el PAN me haya dado la oportunidad de contender en esa ocasión, porque creo que ser presidente de cualquier pueblo es muy legítimo, es una honra gobernar un pueblo. Pero simplemente también comentarle que una servidora, no fui regidora, nunca fui regidora de esa administración, que me hubiera gustado serlo, por supuesto, porque yo creo que desde cualquier trinchera se puede servir al pueblo, definitivamente. Desde hace 11 años, 2008, que estoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no milito en ningún partido político. ¿Continúo? En ningún partido político, pero por supuesto que soy respetuosa de todas las expresiones políticas. Senador Antares, dice usted sobre el tema de cuál es mi quehacer. Caminar con las víctimas durante los 11 años de mi vida me parece que marcan a cualquiera, marcan a todos. Pero hace un año, el 9 de septiembre del año pasado, a las 11 de la mañana, se llevó a cabo un operativo de manera tan violenta por el Instituto Nacional de Migración en un pueblo que se llama Los Tigres, Veracruz, perteneciente al municipio de Rodríguez Clara, Veracruz. El tren sale aproximadamente con 500 personas a bordo y en ese momento, en ese lugar donde había piñales a los lados, donde había contención, había muros de contención de concreto, el INM practica un operativo violento. Y eso sin duda nos marcó porque vimos tantas personas víctimas de este operativo, lastimadas, mujeres llorando, por supuesto, llorando y víctimas de delito. La verdad es que nos dolió muchísimo saber que había niños en ese tren y había mujeres también. Y sin embargo, nosotros documentamos, iniciamos una investigación al respecto y fue así como derivó precisamente la recomendación 78 del 2019 por el operativo violento del Instituto Nacional de Migración. Me parece que eso nos marca y eso nos llama obviamente
a trabajar muy de la mano con las víctimas. La ley de migración nos habla que quien es víctima de un delito grave puede tener una legal estancia. Solicitamos al Instituto Nacional de Migración regularizara a estos migrantes que habían sido víctimas de delito. Y así fue. El Estado tuvo que darles una regularización, ya que si mínimo no le puede dar las condiciones de seguridad, lo mínimo que le puede dar es una legal estancia. Por supuesto que hay muchas historias que apabullan el corazón, como mujeres violadas o mutiladas por el tren. Eso nos ha permitido, por supuesto, que la Comisión Nacional tiene un compromiso ineludible con las víctimas. Me parece que esa es la esencia, las víctimas. Con relación al sistema penitenciario, me parece que tenemos que estar muy cerca. Licenciada, tenemos un formato, si gusta darle respuesta 2 minutos más, si les parece bien a los integrantes de la comisión. O más. Sí, yo sé, senador. ¿Desean algún tiempo adicional? 2 minutos, ¿les parece bien? Por favor, Ok. licenciada. Con relación al sistema penitenciario, me parece totalmente tóxico el sistema penitenciario. Habría que revisar y hacer una asistencia muy puntual por parte de los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos que estar de manera muy frecuente y de manera muy permanente precisamente en los en los reclusorios. La sororidad, decía la senadora Michelle. La sororidad no es otra cosa más que la solidaridad entre las mujeres. A mí me parece que es tan importante este tema de la sororidad y que debe ser la ruta por la que transite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La sororidad tiene que ver, por supuesto, con una transversalización con la perspectiva de género. Y nosotros en la Comisión Nacional, yo le apuesto a que precisamente exista una paridad de género en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi aportación al campo, senador Lucero, que no le he contestado. A mí me parece que una de las aportaciones es que hemos capacitado desde la oficina foránea de Ixtepec, Oaxaca, donde actualmente soy coordinadora con licencia, aproximadamente a 6,000 personas, entre funcionarios públicos, instituciones educativas y personas físicas. Eso está documentado en los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una de las aportaciones porque me parece que tenemos que iniciar una nueva cultura por los derechos humanos. Una nueva cultura, por supuesto, que nos ayude a tener ciudadanos mayormente informados. ¿Cómo garantizar la autonomía? Ya lo comenté. Perdón, senadora. ¿Cuáles son los ejes más importantes? Me parece que tenemos que tener una CNDH itinerante. Conviene que la comisión esté por todos lados, y eso le apuesto a una comisión netamente itinerante, cerca de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lara Rodríguez Elizabeth, por su presencia aquí el día de hoy en el Senado. Agradecemos su presencia. Tiene ahora el uso de la